Bueno, muy bien. Entonces, ya hemos iniciado la clase. Entonces, el día de ayer hablamos sobre la transformada de Fourier. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto? Entonces, en una dimensión, nosotros habíamos llegado a que la función f de x se podía escribir como una transformada que habíamos llamado la transformada inversa de Fourier, que era una integral entre menos infinito a más infinito de una función f de k por e a la menos i kx por diferencial de k. Realmente nosotros llegamos a esto, ¿cierto? Entonces, pero esta es realmente la transformada inversa de Fourier. ¿Por qué? Porque nuestra función sigue estando representada en el dominio espacial. Entonces, esto le llamamos transformada inversa de Fourier, ¿cierto? Ahora, en una transformada siempre hay una inversa, porque las transformadas hacen parte de un espacio funcional, ¿cierto? Y como todos los elementos de cualquier espacio de representación, siempre existe un elemento inverso, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos inferir es que debe haber alguna forma para nosotros calcular a este de acá, y ese es el que llamamos nosotros la transformada de Fourier, a esa función f mayúscula de acá. Entonces, todavía en una dimensión, entonces podemos escribir que f de k es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la, como acá, ojo acá escribí e a la menos i kx, entonces acá escribo i a la kx, listo, por dx. Eso realmente no importa mucho, eso es una convención. Lo que importa es que si usted escribe en un lado el kernel con e a la menos i kx, en el otro lado escríbalo con e a la i kx. Listo. Entonces, esta que nosotros tenemos acá se conoce como la transformada de Fourier de f de x. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa con esta transformada de Fourier. Vamos a coger y vamos a reemplazar f de x acá. F de x nosotros sabemos que está dado por esta ecuación que nosotros tenemos acá. Entonces hagamos eso. Entonces decimos f de k, que es la transformada de Fourier, es igual a 1 sobre la raíz de 2pi, integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la i kx. ¿Cierto? Creo que ayer como la habíamos definido con esos signos al revés. Como les digo, eso no importa, ya van a ver por qué. Eh, bueno, acá está definido como lo tenemos allí, pero cuando nosotros llegamos a esa expresión en clase, si llegamos con la transformada inversa, la pusimos con e a la i kx positivo. Y acá
La transformada inversa la pusimos con e a la menos i kx ahí negativo. Bueno, vamos a ver que eso no importa. Entonces, tenemos esto de acá, esto es por dx, y nosotros sabemos cuánto vale f de x, entonces lo reemplazamos. Entonces, 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito, integramos acá. Con respecto a x, colocamos e a la i kx y escribimos. Entonces, ¿quién es f de x? F de x es 1 sobre la raíz de 2pi, ¿cierto? Por la integral entre menos infinito y más infinito de una integral sobre dk' por e a la eh, menos i k' por x, ¿cierto? Por f de k'. Naturalmente, esto, una cosa va a ser igual a la otra porque acá va a salir una integral que es un delta, ¿cierto? Un delta de acá a k'. Entonces se elimina la integral con respecto a k', volvemos a obtener lo que teníamos antes, pero eso no es lo interesante. Vamos a ver una cosa. Vamos a multiplicar este factor de acá por este factor de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda eso? Nos queda igual a 1 sobre 2pi integral entre menos infinito y más infinito de dx por e a la i kx, e a la menos i k'x, ¿cierto? Eso es lo que teníamos ahí, teníamos las dos integrales y teníamos por f de k, f de k', ¿cierto? Entonces, bueno, aquí teníamos una integral con respecto a k'. Nosotros perfectamente lo que podemos hacer en este caso es reescribir esta integral que teníamos nosotros internamente, pero de otra forma. Nosotros podemos decir que esto f de k es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de dx, ¿cierto? Por e a la i o inclusive a la menos i. Por eso es que esto no importa ese orden, porque usted lo puede colocar así este orden y realmente le va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, pero vamos a mantener el orden que teníamos por convención con los libros de electrodinámica. Listo. Entonces, esto es e a la i kx. Ahora esto es por f de x, que la vamos a escribir como 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de dk' e a la menos i k'x por f de k'. Esta que nosotros tenemos aquí es la convención que nosotros vamos a utilizar para la transformada inversa de Fourier. Listo. Entonces, esto no lo podemos hacer en mecánica cuántica por lo que les expliqué. Esa raíz de 2pi es una raíz de 2pi que garantiza que tanto la función de onda en la representación espacial como en la representación del momento satisfacen el teorema de Parseval. Y garantizan la normalización de función de onda tanto en la representación espacial como en la representación de P. Entonces, esas las tenemos que tener ahí. Listo. Pero acá, digamos que no hay problema. Entonces, desde el punto de vista matemático, usted puede jugar con esos factores. Hay partes en donde usted va a encontrar uno sobre raíz de 2pi, otras partes va a encontrar uno sobre 2pi. Bueno, entonces, así, la transformada inversa de Fourier, transformada inversa de Fourier la escribimos como f de x igual a 1 sobre 2pi
integral entre menos infinito y más infinito de f de k por a la, ¿cómo lo habíamos? Sí, a la menos i kx por diferencial de k, ¿cierto? Entonces la transformada inversa de Fourier. Ahora, quiero que noten en tres dimensiones. Entonces, en 3D, ¿cómo cambia esto? Si nosotros hacemos esto en 3D, entonces una función del vector posición R es igual a 1 sobre 2pi al cubo, porque es la dimensión que tenemos, por una integral triple, que esa integral está quedando como extraña, por una integral triple sobre d3k, que ahora es un vector, por f de k, que depende de un vector por e a la menos i k punto r. Esa es la transformada de Fourier ahora en tres dimensiones. ¿Listo? Entonces, y esa es la transformada que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo queda la transformada de Fourier inversa? Perdón, esta es la transformada inversa de Fourier en tres dimensiones. ¿Cómo queda la transformada de Fourier? Es transformada de Fourier en 3D. Entonces queda así, queda f de k es igual a la integral entre, bueno, menos infinito infinito de sobre d3r por f de r por e, como noten que acá utilizamos e a la menos i k punto r, entonces acá utilizamos e a la i k punto r. Simplemente si usted utiliza un kernel con exponente positivo en un lado, utilice kernel con exponente negativo en el otro. Eso es todo, no es más que eso. Entonces ahora, en general, los problemas espaciotemporales en electrodinámica, entonces dependen tanto del espacio como del tiempo, como habíamos visto para la ecuación de onda. Entonces, si nosotros queremos utilizar transformadas de Fourier en esos casos, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, entonces ahí lo que nosotros tenemos son funciones del vector posición R y del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos una función, por ejemplo, f de r, t. Lo importante en este tipo de casos es que si usted toma el signo de un kernel como positivo, tome el signo del kernel de tiempo como negativo. De forma tal que usted va a tener, digamos, propagación de ondas planas como el kernel de Fourier, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ya tenemos, digamos, por ejemplo, si esto fuera una serie de Fourier en el espacio y en el tiempo, la base del espacio de representación serían ondas planas que se propagan en el tiempo con velocidad que depende de omega, ¿cierto? Es decir, ahí eh, la velocidad de propagación sería simplemente, ustedes saben que k, habíamos definido k como omega sobre la velocidad, por lo tanto la velocidad sería igual a omega sobre k, ¿cierto? Entonces, si uno fuera a escribir una serie de Fourier para una función de este tipo, entonces lo que haría es que estaría representando esta función mediante un conjunto de funciones base o de elementos base de un espacio funcional que son ondas planas que se propagan con velocidad c igual a omega sobre k. Entonces, en eso es como, así es como tenemos que pensar sobre este problema. Entonces, en ese orden de ideas, la transformada de Fourier
de f de r, coma t sería igual a la integral, perdón, estaría la transformada inversa de esto. Entonces, y escojamos una f pequeña para esto, es una f minúscula, listo. Entonces, la transformada de Fourier de esa función sería f de k, omega. K para la parte que transforma en el espacio y omega para la parte que transforma en el tiempo. Y esto sería igual a una integral sobre d3r, una integral sobre dt de f de r, t por un kernel que es e a la i k punto r y otro kernel que es e a la menos i omega t. A ver cómo lo escogimos acá. Acá lo escogimos con e a la i kx positivo. Listo. Bueno, entonces ahora nosotros simplemente escribimos esto como una ondita plana. Entonces f de k, omega es igual a la integral sobre d3r integral sobre dt df de rt por e a la i k punto r menos omega t. Listo, y esto tiene, digamos que un par antitransformado que sería f de rt sería igual a la integral sobre d3k, aquí dividiendo 2pi al cubo, integral sobre omega, sobre 2pi por f de k omega, por e a la menos i k punto r menos omega t. Esperen que no me cupo eso ahí, entonces voy a hacer la exponencial un poco más pequeña. Entonces por e a la menos i k punto r menos omega t. Entonces observen que el kernel de la onda plana en la transformada tiene un exponente con signo positivo y el kernel de la onda plana en la antitransformada tiene un kernel con signo negativo. Entonces, y si usted decide que este kernel de acá tiene un signo negativo, entonces le pone un signo positivo a este de acá. Cuando nosotros hacemos la demostración que hicimos ayer en clase, nosotros nos damos cuenta que realmente esto es irrelevante dentro de la representación. Desde que se cumpla que estos dos kernel tienen signos contrarios. Eso es lo importante. Para que una sea una antitransformada de la otra. El signo con el que usted escoge kernel no importa. Es decir, la física no va a variar por eso. Y ni hablemos de la física, ni siquiera de la matemática, ¿cierto? Es decir, los resultados matemáticos no varían, son los mismos. Entonces, mm, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de aplicar esta teoría de la ecuación de Poisson. Bueno, entonces, ecuación de Poisson. Entonces nosotros tenemos la ecuación de Poisson y nosotros sabemos que en general la ecuación de Poisson la podemos expresar como el laplaciano de phi de r, t igual a menos la densidad de carga en r, t sobre epsilon sub 0. Esa es la ecuación de Poisson. Ahora, esta ecuación de Poisson admite una solución de la siguiente forma. Entonces, solución. Phi de r, t es igual a phi sub h de r, t más phi sub p de r, t.
Phi sub h realmente es la solución a la homogénea y la solución a la homogénea cuando es una ecuación homogénea esto se convierte en la ecuación de Laplace. O sea que realmente phi sub h acá es una solución a la ecuación de Laplace, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo podemos construir phi sub p de r, t. Es que nosotros lo vimos, eso lo vimos en una de las primeras clases. Entonces, phi sub p, o sea, la particular de r, t, la podemos escribir como una integral de convolución sobre d3r' dt' de g de r menos r', t menos t' por s de r', t'. ¿Cierto? Entonces, esta integral de convolución permite que yo obtenga la solución a la ecuación particular de Poisson, donde S de RT es simplemente igual a menos ρ de R, t sobre epsilon sub 0. Realmente si yo determino de alguna forma esta G de R menos R', t menos t', voy a tener una solución particular para la ecuación de Poisson. Y voy a poder escribir una teoría. Lo que estoy haciendo aquí es escribir una teoría. Entonces, que de hecho, el objetivo que yo tengo con este curso es enseñarles a que escriban una teoría, no a que usen funciones de Green, sino a que escriban una teoría, así fue como el curso fue diseñado, para que ustedes pudieran aprender a escribir una teoría. Es una cosa, es uno usar funciones de Green. Ah, no, esta función de Green se definía así, vamos a aplicar esto a mi sistemita en particular. Eso es una cosa, eso lo hace mucha gente, ¿cierto? Y de eso, y de ese tipo de papers está llena la academia. Lo que yo quiero es que ustedes, a partir del conocimiento fundamental de un sistema, escriban una teoría en funciones de Green para ese sistema. Eso es distinto, muy distinto. Entonces, sí, eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a escribir una teoría para la electrodinámica en términos de G. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros, mediante la primera y la segunda identidad de Green, pudimos observar en una clase anterior que esta función de acá, o ese kernel, porque depende de dos posiciones y de dos tiempos, satisface este problema de autofunciones. ¿Eso qué significa? Para este problema en particular de Poisson, G de R menos R', T menos T' es una respuesta al impulso, ¿cierto? Entonces, esto aquí es una respuesta impulsiva, que eso es de lo que hemos estado hablando los últimos 3 días, ¿cierto? Ese tipo de respuestas impulsivas, esencialmente en la comunidad electrodinámica, porque fue donde, digamos, se comenzó a trabajar, se conocen como funciones de Green. Ahora, en la comunidad de ecuaciones diferenciales, la gente le llama respuesta al impulso, pero también es una función de Green, ¿cierto? Lo que pasa es que en electrodinamica y en física, en general, nosotros la conocemos como función de Green, pero son la misma cosa. Ahora, digamos que se ha generalizado más sobre la función de Green que sobre la respuesta al impulso como tal, ¿cierto? Entonces, la función de Green, mm, digamos, en la comunidad donde se trabaja la función de Green, se han estudiado muchas propiedades de este tipo de funciones que permiten conocer
digamos que las características que determinan las respuestas naturales de un sistema dinámico. Entonces, tanto en el caso clásico como en el caso cuántico. Entonces resulta que para yo poder obtener esta solución particular que tengo acá, necesito saber cuál es la función de Green. Y para poder saber cuál es la función de Green, necesito solucionar este problema. Bueno, entonces aquí es donde entra, digamos, la perspicacia que hemos desarrollado en las últimas sesiones. ¿Será que así como nosotros aplicamos la transforma de Laplace para solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias de coeficientes constantes lineales, podemos aplicar algún tipo de transformada para hacer esto también? Entonces vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar cómo hacemos para sacar la transformada de Fourier de esto. Y para eso vamos a recordar unas propiedades de las funciones delta. Es propiedades de funciones singulares. ¿Cuál es la propiedad más importante? Que la integral entre menos infinito y más infinito de un delta de x por dx es igual a 1, ¿cierto? Ahora, la propiedad de esta función como una función de muestreo, la integral entre menos infinito y más infinito de una función f de x por delta de x es igual a f de 0. Y generalizando un poco, la integral entre menos infinito e infinito de una función f de x por delta de x menos x0 por dx es igual a f de x0. Entonces, ¿qué pasará si, por ejemplo, esta ecuación de autofunciones que yo tengo acá que define la función de Green, la integro en ambos lados con respecto a r menos r' y a t menos t'? Entonces, ¿cuánto dará la integral entre menos infinito y más infinito? Por ejemplo, de delta 3 de r por e a la i k punto r multiplicada por la integral entre menos infinito y más infinito de delta de tau por e a la menos i omega tau por d tau. Esencialmente es simplemente la exponencial evaluada en r igual a 0 y esta otra exponencial evaluada en tau igual a 0, ¿cierto? Entonces evaluamos estas exponenciales. Por lo tanto, esto da 1 acá, esto da 1 acá. Estas son una propiedad fundamental que hemos de conocer y esto en general entonces da 1. Bueno, entonces, conociendo la propiedad fundamental, vamos a ir a un documento que tengo por acá. Este documento es un documento que yo les voy a subir a la página para que ustedes descarguen. Es un documento esencialmente sobre la clase de hoy, no la hice en diapositiva, sino que la hice en documento para ir, digamos que intercambiando entre el documento y la plantilla. Bueno, entonces, esencialmente, ¿qué es lo que nos dice este documento? Que tenemos aquí nos define la ecuación de Poisson, o el problema de autofunciones para la ecuación de Poisson. Nos define la solución de la ecuación de Poisson como una integral de convolución y nos define el problema de autofunciones para la función de Green. Entonces, si nos dice que debido a esta estructura de problema que nosotros tenemos acá, porque inicialmente la función de Green no se considera como una función de r menos r' y t menos t'. Inicialmente la función de Green se considera como una función de r, r', t y t' por separado, es decir, de 4 variables, y las condiciones del problema son las que determinan si esa función de Green depende de r menos r' y de t menos t'. Entonces, eso es esencialmente lo que sucede. Entonces, ahora,
¿Cómo sabemos nosotros que esa función de Green va a depender de R menos R' y de T menos T'? Porque esta es una ecuación diferencial parcial lineal con coeficientes invariantes con el tiempo y con el espacio. Es decir, ahí no hay nada realmente que me diga que se rompe la invarianza traslacional y la invarianza temporal en el problema. Entonces, la respuesta, si la excitación tiene una determinada invarianza temporal, invarianza traslacional, la respuesta también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en estos cuadritos nos van a ir diciendo cuáles son los pasos que debemos de seguir para llegar a esta función de Green en el espacio de Fourier, tanto en el dominio transformado espacial como el dominio transformado temporal, que la determina el vector de onda k y la frecuencia omega. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Lo primero que nos dicen es que multipliquemos esta ecuación, este problema de autofunciones, multipliquémoslo por este factor que aparece acá, e a la menos ik punto r menos r'. Entonces hacemos eso. Multiplicamos lado izquierdo por e a la menos ik punto r menos r' y lado derecho por e a la menos ik punto r menos r'. Ya hicimos eso. Ahora vamos a multiplicar esa ecuación en ambos lados por e a la menos i omega t menos t'. Bueno, pues multiplicamos la ecuación en ambos lados por e a la menos i omega t menos t'. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir unas variables de invarianza traslacional y temporal que son r mayúscula igual a r minúscula menos r minúscula prima y tau igual a t menos t'. Vamos a reemplazar en el problema de autofunciones y vamos a integrar ambos lados con respecto a tau y con respecto a d3r. El problema que nosotros acabamos de observar, la propiedad que yo les acabé de citar de las funciones delta, ya nos deja que esto acá es igual a 1, ¿cierto? Simplemente acá separamos esas dos integrales, y una integral en el tiempo y en el espacio, por las propiedades de la función delta, vemos que eso es igual a 1. El lado izquierdo no es tan fácil, y el lado izquierdo lo vamos a tener que elaborar. Entonces, en el lado izquierdo tenemos la integral sobre tau y la integral sobre d3r del laplaciano de la función de Green por e a la menos i que multiplica a k punto r menos omega tau. Entonces tenemos que mirar a ver qué es lo que vamos a hacer con el laplaciano. Entonces, lo ideal es quitar el laplaciano de ahí porque la definición de la transformada de Fourier de la función de Green viene dado por esto que es parecido a lo que tenemos pero sin el laplaciano. De alguna forma queremos sacarnos el laplaciano de ahí, ¿cierto? Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene de pronto una idea de cómo nos podemos deshacer de ese laplaciano? ¿Cómo nos quitamos el laplaciano de encima? Chicos, a ver, alguno de ustedes debe de saber cómo nos quitamos el laplaciano de ahí. ¿Cómo nos deshacemos de ese laplaciano? Profesor, el chat. Bueno, vamos a ver qué dijo Adán.
No, antes para poder sacar la transformada de Fourier nos tenemos que deshacer del laplaciano. Con el laplaciano ahí lo Ya. que tenemos es la transformada de Fourier del laplaciano de G. Y vamos a asumir en este momento que eso todavía no lo sabemos. Ah, muy bien, Natalia. Integración por partes. Esa es la forma como yo les enseñé a mi estudiante de electrodinámica este semestre. Entonces, pues, por eso Natalia hace referencia a la integración por partes, está bien. Entonces, esa es la forma como uno debería deshacerse del laplaciano, por integración por partes. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a trabajar este tipo de sistemas de una forma más general, ¿cierto? Y también para que aprendan a manipular expresiones vectoriales de forma tensorial. Pero lo que dice Natalia es cierto y de hecho nosotros vamos a hacer lo que dice Natalia, ¿cierto? Sino que cuando uno hace integral por partes le quedan unas integrales, o sea, le quedan unos términos que son los términos de los extremos, ¿cierto? Y en el caso de funciones de Green los términos de los extremos son cero. Entonces, realmente, usted lo que está haciendo es simplemente que está cambiando de signo dos veces con la integración por partes y obtiene el resultado como lo plantea Natalia. Pero está bien, gracias Natalia por participar, ese es un buen comienzo. ¿Hay alguien que tiene alguna otra idea? Bueno, aparentemente no hay más ideas de cómo hacer eso. Como ustedes van a ver, lo pueden hacer como lo planteó la compañera Natalia, pero yo les voy a enseñar a hacerlo de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos queremos quitar este laplaciano de acá. Lo que vamos a hacer con ese laplaciano es lo siguiente. Primero, vamos a pensar no en el laplaciano de G, sino que vamos a pensar en el laplaciano de todo este término G de R comatado por E a la menos IK punto R. Es decir, vamos a dejar el problema temporal afuera un momentico. Entonces vamos a expresar este problema integral sobre d tau por integral sobre d3R de el laplaciano de G de R, tau por E a la menos I K punto R menos omega tau. Este problema lo vamos a separar en dos integrales. Vamos a decir que esto es la integral sobre d tau de E a la menos I omega tau por la integral sobre d3R del laplaciano de G de R, tau por E a la menos I K punto R, ¿cierto? Entonces, esencialmente, eso es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar solamente con esta parte de esa integral. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es notar una cosa. Noten que el laplaciano, es decir, si yo quiero calcular el laplaciano de esto, realmente lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer cuando saco el laplaciano de algo, lo que quiero hacer es sacar el producto punto entre el gradiente, el operador gradiente y el gradiente de ese algo, ¿cierto? Entonces, eso es un laplaciano escalar, el producto punto entre dos gradientes. Entonces, primero calculamos el gradiente de esta cantidad y lo vamos a hacer en forma tensorial, es decir, vamos a reemplazar este vector
por una notación de componente que es derivada parcial sub i. Entonces sacamos la i, los productos puntos en esa notación tensorial. Entonces observemos el producto punto K, por ejemplo, punto R en notación tensorial es simplemente KI por RJ delta IJ. Esto es un... El tema del día miércoles, el plan padrinos de 2:30 a 3:30, y el tema es ayudar a resolver el taller, ¿sí? O el trabajo que dejó la profesora Valentina sobre capacidad y masa. Chicos, Si les hace falta un tema o algo, usted se lo retroalimenta ahí. Osman, Eh, sí, señor, perdón. Perdón, bueno, profe. Qué pena, qué pena. tranquilo. Listo. Entonces, ahora, entonces el producto punto lo podemos expresar en forma de componente de la siguiente forma. Usted puede, digamos que evitarse el uso de ese delta IJ, ¿cierto? Entonces, y simplemente dice que K punto R es igual a KI por RI, ¿cierto? Entonces, esta forma de usar componentes en vez de vectores es muy útil porque hay ecuaciones que son virtualmente imposibles de demostrar en forma vectorial. Por ejemplo, cuando ustedes tienen las matrices de Pauli en mecánica cuántica, sigma punto A, esto por sigma punto B, que es igual a A punto B más I A cruz B punto sigma. O sea, ustedes han tratado de mostrar, por ejemplo, esta vaina de forma vectorial. Es algo completamente insufrible, pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Usted dice, no, vea, más bien, esto es un producto punto. Entonces diga que esto es sigma I, AI. Esto otro producto punto, diga que esto es sigma J, BJ, ¿cierto? Y entonces usted simplemente diga, a ver, esto es sigma I, sigma J por AI, BJ. Entonces, esto es simplemente delta IJ más I por la notación pseudotensorial, ¿sí o no? Entonces, por sigma K, por I, por BJ, ¿sí o no? Y esto es igual entonces a delta IJ por I por BJ más I por la notación pseudotensorial EIJK por AI por BJ por sigma K. Esto es un producto punto. Esto es A punto B más I. Esto de acá es ¿qué? Esto de acá sencillamente es la componente késima del producto cruz entre A y B, ¿cierto? O sea que esto es A cruz B, la componente késima de A cruz B por sigma K, o sea que acá hay otro producto punto. O sea, esto es A punto B más I A cruz B punto sigma, ¿sí o no? Identidad demostrada, no, esto no demora uno ni un minuto. O sea, hacer esta vaina con vectores sería una locura, pero por usando notación tensorial o notación de componentes, son 4 rengloncitos en los que sale eso, ¿sí o no? Esta pues es la ecuación de Pauli para las matrices sigma, los vectores A y B. Entonces, digamos que esta notación es una notación muy útil cuando nosotros queremos trabajar con vainas vectoriales muy complicadas y queremos hacer una simplificación. Entonces, vamos a utilizarla acá. Vamos a utilizar la regla del producto, es la derivada con respecto, la delta sub i de simplemente la función de Green por e a la menos i k i r i, allá lo escribí en forma componente, más la derivada, o sea, aplicar delta sub i sobre esto de acá. Entonces,
los índices de delta sub i y de k y RI tienen que coincidir porque o si no lo derivada a cero. Entonces, usted puede utilizar, por ejemplo, acá podría utilizar un KJ, RJ, utilizar este delta sub i acá y colocar acá un delta IJ, pero pues para simplificar la cosa, pues no hacemos eso, ¿cierto? Entonces ya tenemos una expresión para este gradiente. Entonces es esta expresión de acá. Ahora, el laplaciano de ese término es el producto punto entre Naula y el gradiente de esto. Y colocamos cada cosa en términos de componentes. Entonces, el primer gradiente lo expresamos como delta sub j, el segundo como delta sub i, y le sacamos el gradiente a esto que ya lo tenemos porque lo hallamos en la ecuación anterior. Y ahora tenemos que aplicar delta sub j a cada uno de estos dos términos de acá. Entonces, al primero, ahí delta j y delta i tienen que ser iguales, entonces nos da delta i al cuadrado. Que esto es esencialmente, en términos vectoriales, esto es el laplaciano de G por E a la menos I, K punto R, es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces ya tenemos lo que necesitamos. El resto de las cosas las vamos a pasar al lado izquierdo, pero primero terminamos de elaborar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos este delta sub I, lo aplicamos ¿dónde? Lo aplicamos a este término de acá, ¿cierto? Y entonces baja un menos IKI y nos queda más menos IKI al cuadrado por G de R tau por E a la menos KI RI. Aplicamos este delta sub I a, a esta parte de G de acá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos queda menos IKI delta sub J de G de R, tau por E a la menos IKI RI por delta IJ. Y aplicamos este delta sub j a este término de acá que multiplica esta derivada de la función de Green. Y nos queda este otro término de acá por delta IJ. Entonces reunimos términos semejantes y nos queda delta I cuadrado, es decir, el laplaciano en forma de componente de la función de Green por E a la menos KI RI menos 2IKI delta sub I de G de R, tau E a la menos IKI RI. Simplemente como hay un delta IJ, entonces todo lo que era J se convierte en I. Menos KI cuadrado por la función de Green por E a la menos IKI-RI. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este momento? Lo que hacemos en este momento es, como este es el término que necesitamos, simplemente esta otra parte que tenemos acá la pasamos a sumar acá. Y eso es exactamente lo que hicimos aquí en la ecuación 3. Listo. Ahora, ¿qué nos queda ahí? Si nosotros ya calculáramos acá la integral, vemos que acá hay algunas cosas que naturalmente se nos van a ir, pero de todas formas ya nos quedaría otra integral, que esto es lo que pasa cuando uno hace integración por partes, como decía Natalia, nos quedaría otra integral en términos del gradiente de G, y eso no lo queremos, pero nosotros ya calculamos el gradiente de G acá, ¿cierto? O sea, nosotros ya sabemos que el gradiente de G por E a la menos I, KI, RI es simplemente el gradiente de todo esto menos este término acá, lo pasamos a restar. Pues entonces reemplacemos eso ahí, ¿cierto? Ya sabemos que entonces esta es la expresión que necesitamos, ¿sí o no? Y la reemplazamos en esta parte. Acá la reemplazamos. Entonces nos queda delta J delta I de G de R, T por E a la menos I, KI, RI más KI cuadrado por G de R, T por E a la menos I, KI, RI. Entonces, ¿qué nos queda? Escribimos este mismo término acá. Este término que teníamos acá lo escribimos acá. A ver. Entonces, de acá va a salir lo siguiente. Entonces, a ver, 2KI por delta I de G por E a la menos KI RI lo escribimos acá, ¿cierto? Y este 2IKI por este IKI por G de R, T E a la menos IKI RI
lo escribimos acá. ¿Sí o no? Entonces de ahí ya tenemos algunos términos. Este primer término que es el mismo, este que es el que multiplica acá y al cuadrado. Este término de acá es este mismo de acá. Y este producto de cosas acá, 2i por i es igual a 2i cuadrado, ki cuadrado. Y cuadrado es menos 1, por eso queda este menos acá, ¿cierto? Entonces, ahí ya hemos elaborado algo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que en forma vectorial, ahora, esta parte que nosotros acabamos de hacer acá es en forma de componentes. Si hubiéramos hecho esto vectorialmente, esto sería una melodía. Ya tenemos puras componentes. Y entonces en forma de componente, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Vea, esto que tenemos acá no es otra cosa que el laplaciano de la función de Green por e a la menos i k punto r, pero en forma vectorial. Igual a que tenemos el laplaciano de todo lo que hay aquí dentro de este paréntesis. Esto aquí es KI, esto es delta I, o sea que esto es el producto punto entre un vector y un nabla, ¿cierto? Y este KI al cuadrado, eso es simplemente, por ejemplo, KX cuadrado más KY cuadrado más KZ cuadrado. Entonces, como un vector de onda al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y si se resta con este otro que tenemos acá, esta resta de acá nos da menos KI cuadrado por GDR, tau, E a la menos I KI RI. Entonces ya acá podemos expresar esto de forma vectorial. ¿Qué tenemos? Tenemos que el laplaciano de, bueno, acá realmente el paréntesis debería ir acá, no acá, ¿cierto? Entonces este término de acá sería laplaciano de G de R, tau por E a la menos I K punto R. Así es como debería ser. Bueno, entonces igual. ¿A qué es igual esto? Acá sí está bien. Aquí en esta parte sí está bien. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a el producto punto entre este gradiente, o en este operador nabla, y este gradiente de acá, más 2i k punto delta, ese es el producto punto del que les estábamos hablando, perdón, k punto nabla, menos la magnitud del vector k cuadrado por g de r tau e a la menos i k punto r. Entonces lo reemplazamos en la integral que nosotros tenemos que surgió de nuestra ecuación original, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da? Nos da la integral de este producto punto entre nablas más 2ik punto, la integral de este gradiente. Ojo que este gradiente está siendo integrado con respecto a D3R. Eso es importante para poder hacer estas integrales. Vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo vectorial. Menos k al cuadrado por esta integral de acá, pero esta integral ya sabemos que es g de k, tau. Es decir, esta integral es la transformada de Fourier de la componente espacial de la función de Green, solo la espacial, no la temporal. La temporal la tenemos que dejar indicada. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Por el teorema fundamental del cálculo vectorial, esta primera integral, simplemente con la integral se cancela este delta, que es como si fuera una derivada. Es como si fuera la integral de dx de la derivada de f de x con respecto a x, ¿cierto? Simplemente da f de x, o el teorema fundamental del cálculo. Lo que pasa es que como acá estamos en cálculo vectorial, el gradiente que queda orientado en la dirección AR, que es en la dirección en la que yo estoy derivando. Eso es importante. Lo mismo en este término de acá. La integral de ese gradiente queda orientada en la dirección en la que estoy derivando. Por eso este AR de acá. Ahora, esos dos términos de ahí
son cero precisamente por lo siguiente. La función de Green tiene una propiedad. ¿Qué propiedad tiene? La derivada de la función de Green con respecto a X en X igual a un extremo es igual a cero. Es decir, si la función de Green puede ser algo, por ejemplo, como así, pero sus derivadas en el extremo son cero. O puede ser así, sus derivadas son cero. O así, sus derivadas son cero. ¿Cierto? Y también la función de Green en el extremo es cero. O sea, realmente en los extremos la función de Green debe llegar a cero y por lo tanto, como es plana en los extremos, su derivada también es cero. ¿Cierto? Entonces, por eso es que estos términos son cero. Porque este término de acá es la función de Green evaluada en infinito menos la función de Green evaluada en menos infinito. Entonces, digamos que la exponencial ahí simplemente estaría como oscilando a frecuencia infinita, pero queda amortiguada inmediatamente por la función de Green evaluada en los extremos, que es cero. Entonces, este término vale cero. Ahora, este término de acá, ¿por qué es cero? Este primero. Esencialmente porque el gradiente de G por una exponencial es el gradiente de G por la exponencial menos IK punto G menos IK punto G por E a la menos IKR, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Que en un término tenemos el gradiente de G y en el otro término tenemos a G. Y ambas son cero o ambas se anulan en los extremos. Por lo tanto, este término también es cero. Es decir, todos los términos que dependan del gradiente y todos los términos que dependan del gradiente y de la función de Green en los extremos son cero. Listo. Entonces, ¿cuál es el único término que sobrevive? Este término de acá. Y ya sabemos que esta parte de acá es la función de Green en el dominio de K y en el dominio del tiempo. Esto es lo que hemos escrito acá. Entonces, espero que eso haya quedado suficientemente claro. Ahora, cuando volvemos a nuestra ecuación inicial, que era esta, que acuérdense que ese 1 lo obtuvimos de integrar las deltas, el delta de R menos R' y el delta de T menos T'. Cuando volvemos a nuestra ecuación inicial y separamos las dos integrales, eh, separamos, esta es la integral en el espacio, aquí me faltó E a la menos, me faltó E a la menos IK punto R, lo siento, y acá me faltó E a la I omega tau. ¿Cierto? Acá sí puse E a la I omega tau, pero acá me volvió a faltar E a la menos IK punto R. ¿Cierto? Entonces, y nosotros que sabemos que esta integral con ese E a la menos IK punto R es G de K, tau. Entonces queda acá. Sacamos el menos K al cuadrado. Ah, no, porque está el gradiente. Entonces esto es menos K al cuadrado por G de K, tau, que es lo que realmente obtuvimos acá. Entonces sacamos ese menos K al cuadrado para afuera de la integral y nos queda la integral entre menos infinito y más infinito de tau G de K, tau por E a la I omega tau. Esto de acá es una transformada de Fourier en el tiempo. O sea que esto es G de K, omega. Y de esta forma obtenemos que nuestra ecuación de autofunciones para la función de Green en el dominio de Fourier, tanto en K como en omega, bueno, esto realmente es omega, se nos convierte en esta ecuación. Y así obtenemos que la función de Green en el dominio K omega es simplemente menos 1 sobre K cuadrado, que eso es lo que discutimos ayer antes de que se acabara la clase, ¿cierto? Que la función de Green solo ha de depender de la magnitud de K al cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo obtenemos entonces
¿Cómo vamos a obtener la función de Green como tal en el dominio espacial y el dominio temporal? Así como se muestra acá, con la transformada inversa de Fourier de G de K como omega. Entonces, esa es la tarea, digamos, que nos ataña en este momento para poder calcular esa función de Green. Tenemos que calcular esta transformada inversa de Fourier. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en el resto de la clase. Bueno, y de pronto comenzar el problema de la función de Green para la función de onda. Por lo menos lo podemos plantear. Voy a retornar un momentico al chat para ver si hay preguntas. Bueno, Lucho, eh, esa notación de tensor de Levi-Civita, si esa E sub IJK es la notación pseudotensorial de Levi-Civita. Entonces, si esa es la pregunta que usted tenía, entonces la respuesta es sí. Alejandro, los extremos donde se acota la función de Green pueden definir como infinito o tiene que estar acotada a un dominio cerrado. Eso depende del problema, ¿cierto? Pero en este tipo de problemas, como desde la perspectiva de la electrodinámica, si usted vuelve atrás a la electrodinámica, usted recuerde que lo que nosotros tenemos son volúmenes que encierran cargas y volúmenes que encierran densidades de corriente o superficies sobre las cuales se definen densidades de corriente, ¿sí o no? ¿Qué es lo importante en el caso de la electrodinámica? Que es lo que yo dije en la tercera clase. Que si usted va a hacer la superficie o el volumen infinitamente largo, que las fuentes de campo, las fuentes de campo estén dentro del volumen. ¿Sí o no? Y si usted hace el volumen infinitamente grande, como las fuentes de campo siguen estando dentro del volumen, entonces no hay ningún problema en hacer los extremos infinitos en el caso de la electrodinámica, ¿cierto? Ahora, para otros casos habría que particularizar y mirar a ver cómo se distribuyen las fuentes, si las fuentes son localizadas o no, cuál es el concepto de globalidad del problema. Entonces habría que mirar algunas cosas, pero en electrodinámica no hay problema. Bueno, entonces no veo más preguntas. Entonces vamos a proceder a calcular la función de Green para nuestro problema. Es, digamos, ya hemos hablado de la función de Green de la ecuación de Poisson. Venimos hablando de esto por 2 semanas, cuando calculamos los problemas del potencial vectorial magnético, potencial escalar electrostático. Entonces vamos a mirar realmente de dónde es que surge esa función de Green. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que G de R tau es igual a la integral sobre D3K 2pi al cubo integral sobre d omega sobre 2pi. Y tenemos que esto es G de K, omega por E a la I K.R menos omega tau, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer, y sabemos que este de acá es menos 1 sobre K cuadrado. Entonces reemplazamos, y esto nos da menos la integral sobre D3K 2pi al cubo, integral de omega sobre 2pi, por 1, o hagamos así, por e a la i k.r, ¿cierto? Por e a la menos i omega tau sobre k al cuadrado. Observen una cosa interesante, como la función de Green en el dominio de Fourier no depende de omega, y eso tiene mucha física, y tiene una física muy importante en la que yo quiero que ustedes piensen, que les voy a mencionar al final de la clase. Como la función de Green en el dominio de Fourier no depende de omega, esta integral es separable. Eso, eso no solamente es una ventaja matemática, sino que eso es una característica portadora
de una información física muy importante que es la memoria del sistema. Eso vamos a hablar ahorita. Entonces, estas integrales de Fourier son separables. ¿Eso qué significa? Yo puedo escribir esto como menos la integral de omega sobre 2pi de e a la menos i omega tau por la integral sobre d 3k dividido 2pi al cubo de e a la i k punto r sobre k al cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Lo que tenemos nosotros acá es que esta primera parte de acá, lo que ustedes pueden identificar es que esta es la transformada inversa de Fourier de la función delta de t. Por lo tanto, esto es igual a menos delta de t por la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo. Y esto es por e a la i k punto r sobre k al cuadrado. Entonces ahora lo que resulta que tenemos es que tenemos que calcular esta integral en k sobre sobre las tres dimensiones geométricas que tiene k. Entonces para eso vamos a utilizar coordenadas esféricas. Ojo, pero en este caso el ángulo, escuchen bien lo que voy a hacer, y esto se puede hacer debido a la invarianza rotacional del sistema. ¿Sí o no? ¿Cómo sé yo que el sistema tiene invarianza rotacional? Porque la función de Green en el dominio de Fourier no depende ni de teta ni de phi. Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar coordenadas esféricas para evaluar este problema, pero el ángulo teta en coordenadas esféricas va a ser el ángulo que hay entre K y entre R. ¿Sí o no? Típicamente ese ángulo teta es el ángulo que hay entre quién y quién. Ese ángulo teta es el ángulo que hay entre el eje Z y el vector radial. ¿Sí o no? Eso significa que en este caso el vector R es un vector que va a coincidir con el eje Z en el dominio recíproco. ¿Listo? Entonces, y por la invarianza rotacional del problema, eso no es absolutamente ningún problema, ¿cierto? No hay ninguna ley física, digamos, que estemos infringiendo por hacer esa suposición. Entonces ahora expresamos esto en coordenadas esféricas y nos queda menos delta t por la integral de k cuadrado de k, seno de teta, de phi sobre 2pi al cubo por e a la i k r coseno de teta sobre k al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso en esencia es lo que nosotros tenemos. Ahora vamos a elaborar un poquito. ¿Por qué kr coseno de teta? Simplemente porque este k punto r se puede escribir como la magnitud de k por la magnitud de r por el coseno del ángulo entre ellos. Simplemente un producto punto. Listo. Bueno, entonces vamos a proseguir ahí con nuestro cálculo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a sacar, voy a escribir esto así. Esto es menos delta de t por la integral entre 0 y 2pi de phi, la integral de k cuadrado. Ah, bueno, cancelemos ese k al cuadrado de una vez. Este k al cuadrado se cancela con este k al cuadrado. Entonces, es la integral sobre dk por la integral del seno de teta por d teta por e a la i k r cos teta. Listo. Este de k va entre 0 e infinito. Este seno de teta va entre 0 y pi. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer una sustitución trigonométrica.
Entonces vamos a decir, o trigonométrica, no, antes al revés. Una sustitución trigonométrica inversa podría ser. Vamos a decir que U es igual a coseno de teta. Eso significa que de U es igual a menos seno de teta por de teta. Eso significa que esta parte de acá es simplemente menos de U. Y este coseno de teta de acá es simplemente U, ¿cierto? Miremos los límites. Entonces, cuando teta es igual a 0, coseno de teta coseno de 0 es igual a 1, por lo tanto, U es igual a 1, ¿sí o no? Y cuando teta es igual a pi, coseno de pi es menos 1. Entonces, esto queda una integral entre 1 y menos 1, ¿cierto? Entonces, escribimos eso. Esto es igual a menos delta de t. Ojo, esta integral de acá, nosotros tenemos acá esta integral da 2pi. Acá me faltó dividir esto sobre 2pi al cubo. O sea que este 2pi se cancela con este cubo y queda al cuadrado, ¿cierto? Entonces, aquí esto queda sobre 2pi cuadrado, integral de 0 a más infinito de dk, menos la integral entre 1 y menos 1 de du por e a la i kru, ¿cierto? Entonces, así lo que nosotros obtenemos es simplemente cambiando el signo ahí. Tenemos que esto es menos delta t sobre 4pi al cuadrado por la integral entre 0 y más infinito de dk, integral entre menos 1 y 1 de e a la i kru por du. Esa integral es muy breve de hacer, ¿sí o no? Entonces, esto es igual a menos delta de t sobre 4pi al cuadrado, integral de 0 a más infinito de dk. Esta integral da e a la i kru sobre ikr evaluado entre 1 y menos 1, ¿cierto? Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, tenemos menos delta de t sobre 2pi al cuadrado, integral de 0 a más infinito de dk. Esto da e a la i kr cuando u es igual a 1 menos e a la menos i kr cuando u es igual a menos 1. Esto va aquí sobre i por kr, lo multiplico acá por 2 y acá por 2. Ya les voy a explicar por qué. Y puedo sacar este kr para acá, a dividirlo por este 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos delta de t sobre 4pi al cuadrado, integral de 0 a más infinito dk 2 sobre kr. Bueno, este R originalmente era una R mayúscula, yo la cambié por R minúscula. Espero que no se vayan a confundir con esa R mayúscula, esa R minúscula, por favor. Eso fue un error mío. Entonces sigamos con la R mayúscula acá, más bien. Entonces, esto acá me daría e a la i kr menos e a la menos i kr sobre 2i. Esto simplemente es seno de kr. Voy a sacar el 2 sobre r para afuera de la integral sobre k, entonces me queda menos delta de t sobre
4pi al cuadrado por 2 sobre r por la integral entre 0 y más infinito de dk de seno de kr sobre k. Toda integral de seno de, k, de seno de alfa x sobre x variando entre 0 e infinito, no importa cuánto sea alfa, porque lo que hace alfa es que hace los lóbulos más anchos o más angostos, pero realmente la energía contenida en la señal es la misma. Esta integral siempre da pi medios. Siempre, no importa. Por lo tanto, esto nos da menos delta de t sobre 4pi al cuadrado, 2 sobre r por pi medios. 2 se va con 2, este pi se va con este cuadrado, y esto nos queda menos delta. Este t era originalmente tau, también me confundí ahí, era tau. Esto da delta de tau sobre 4pi, r magnitud de r, y esto es g de r, tau. Ahora, ¿quién era r vector originalmente? Era r menos r'. Por lo tanto, la magnitud de r, que es igual a r sin rayita, es la magnitud de r menos r', y tau originalmente era t menos t', ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos decir que g de r, r', t', es igual a menos delta de t menos t' sobre 4pi por la magnitud de r menos r'. Y efectivamente esta función de Green, como ustedes pueden notar, depende de la diferencia de r menos r' y de t menos t', ¿cierto? Entonces, esa es realmente una conclusión a la que habíamos llegado anteriormente viendo el problema, pero acá la podemos verificar. Ahora, observen una cosa, la parte temporal de la función de Green, en la teoría de sistemas dinámicos la conocemos como memoria. Es la memoria del sistema. Y ustedes pueden observar que este sistema es un sistema sin memoria. ¿Por qué? Esta función de Green solo es diferente de 0 cuando t es igual a t'. ¿Eso qué significa? Que los dos tiempos que está comparando la función de Green para determinar las correlaciones las correlaciones temporales deben de ser iguales. ¿Esto qué implica? El sistema solamente responde en el tiempo que está siendo excitado, no responde ni antes ni después, solo en el tiempo que está siendo excitado. Y esa excitación o esa entrada del sistema, digamos que no se propaga más allá que el tiempo en el que está siendo aplicado. El sistema responde, el sistema, digamos que siente la excitación en el tiempo que ocurre la excitación. Pero para tiempos posteriores el sistema no siente la excitación, por lo tanto ya perdió la memoria. No hay memoria para tiempos mayor al tiempo donde se excita el sistema. Entonces, esa es una característica física importante de este tipo de sistemas. ¿Cómo vemos eso? La solución particular a la ecuación de Poisson, que se puede escribir como la integral sobre d3r', ¿cierto? Integral sobre dt', de g de r menos r', t menos t', por s de r', t', que es la excitación. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar cada cosa. Ya sabemos que la excitación es menos ρ sobre epsilon sub 0. Por lo tanto, esto es menos la integral de d3r', de tau', de la función de Green, que es menos delta
de t menos t' sobre 4pi magnitud de r menos r' por menos rho de r', t' sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Si nosotros integramos aquí con respecto a t', sacamos esa delta y simplemente el t' de rho se convierte en t. Entonces nos queda, vamos a sacar las constantes para afuera, 4pi y epsilon sub 0. Entonces saquemos esas constantes de ahí. Entonces esto es igual, el menos se va con el menos, nos queda 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral sobre d3r' de rho de r', t por la integral de t menos t', por la delta de t menos t' sobre r menos r'. Esa es la solución a la ecuación de Poisson, que es la solución que hemos estado escribiendo desde que comenzó el curso, que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral de rho de r', t sobre r menos r' de 3r'. Este es un sistema sin memoria. Observen una cosa, el tiempo en el que está ocurriendo, ojo, el tiempo en el que está ocurriendo el tiempo en el que está ocurriendo la excitación o el tiempo en el que yo estoy depositando, digamos, una densidad de carga en el sistema aquí, a la postre produce un potencial electrostático. Ese tiempo es el mismo tiempo en el que se produce el potencial electrostático, es decir, no hay propagación en el tiempo. Ergo, no hay memoria. Estos son sistemas sin memoria. Y tiene que ver que no tenga memoria, tiene que ver en este caso específico que no hay derivadas temporales. Eso no es cierto siempre. Por ejemplo, la ecuación maestra de óptica cuántica tiene una aproximación en donde el kernel de correlación para la matriz densidad es un delta, ¿cierto? Y por ser un delta, entonces no tiene memoria. Y no es que no haya derivada temporal, claro que hay derivada temporal, ¿cierto? Porque la derivada de la matriz densidad con respecto al tiempo es igual a menos i sobre h barra por el conmutador entre h y ρ más los operadores escalera, que son los operadores del Lindblad. Hay derivada temporal, pero igual en una aproximación, porque esto es una aproximación a esa ecuación que llama la aproximación, la aproximación markoviana o la ecuación del Lindblad. En esa aproximación, ese sistema no tiene memoria. ¿Listo? Entonces, otra forma de ver esto es que si usted analiza la respuesta en cualquier instante de tiempo, esa respuesta no le dice absolutamente nada de en qué estado se encontraba la matriz densidad para tiempos anteriores en los que usted la está midiendo. No le dice nada sobre eso. Esos son los sistemas sin memoria. Ahora, para tener memoria, eso sí, para tener memoria necesita tener derivadas temporales, ¿cierto? Pues, pero el hecho de que usted tenga derivada temporal no significa que tenga memoria no trivial. Entonces, en general, esa es la razón por la que el potencial electrostático como solución a la ecuación de Poisson se escribe sin el tiempo. Entonces, se escribe de esta forma. Porque yo les había dicho inicialmente que esto era hacer teoría, estábamos haciendo una teoría para la electrodinámica. Porque en el régimen estático, aplicando o operando sobre esto, realmente yo puedo obtener cualquier observable de la teoría electrostática. Entonces yo escribo una teoría para mi potencial, una teoría fundamental, porque partimos de los primeros principios y
de la respuesta natural del sistema que estaba por la función de Green, y a partir de ahí yo puedo comenzar a derivar expresiones para mis observables. Una teoría fundamental para la electrostática. Ya el día de mañana nos vamos a meter en la teoría fundamental para la electrodinámica, ¿cierto? Que es con las ecuaciones para potenciales retardados o las ecuaciones de onda para los potenciales electrodinámicos, ¿cierto? Entonces esta teoría me permite, digamos que, hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedo calcular el campo eléctrico. E de R es igual a menos el gradiente del potencial. Esto significa que esto es igual a menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de ¿quién? De rho de R' sobre R menos R' de 3R'. Y aquí un gradiente de eso. El gradiente está actuando sobre ¿qué variable? Actúa sobre R, no sobre R'. Eso es importante. Como ese gradiente actúa sobre R y no R', lo puedo introducir dentro de la integral. Esto es menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral de rho de R' por el gradiente de 1 sobre R menos R' de 3R', ¿cierto? Ahora, el gradiente, ustedes muy bien saben que el gradiente de 1 sobre R menos R' es igual a menos 1 sobre R menos R' al cuadrado, ¿cierto? Este menos se cancela con este menos y por lo tanto, a partir de la solución de la ecuación de Poisson en funciones de Green, puedo obtener que E de R se puede calcular como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen de rho de R, ¿cierto? Prima de 3R' sobre R menos R' al cuadrado, y esta es la ley de Coulomb. Entonces, esa ley que se obtiene a partir de la experiencia y de la observación la puedo derivar de una teoría fundamental. Así es como yo quisiera que ustedes comenzaran a pensar. ¿Cuáles son las leyes fenomenológicas que yo puedo derivar de una teoría fundamental? O dicho de otra forma, no puedo tener una teoría fundamental para derivar leyes fenomenológicas. Eso es lo que yo quisiera dejar para que ustedes pensaran. Listo. Porque así es como nosotros trabajamos en mecánica cuántica con funciones de Green. Nosotros derivamos una teoría y a partir de esa teoría, entonces ustedes derivan observables que deben de coincidir con las observaciones fenomenológicas del experimento. Entonces no estamos haciendo esto para usar funciones de Green, estamos haciendo esto para escribir teoría fundamental con funciones de Green, que es muy distinto. Entonces voy a abrir un momentico el chat para mirar a ver si hay preguntas y comencemos a trabajar con la ecuación de onda porque todavía tenemos tiempo. Bueno. Eso lo vamos a ver mañana, Felipe. O sea, por ejemplo, el caso, si nosotros pensamos en mecánica cuántica, usted sabe cuando nosotros tenemos relatividad, que eso creo que lo discutimos una vez en el seminario de estados sólidos y mal no recuerdo, cuando tenemos relatividad, la ecuación de onda de Schrödinger ya pasa de ser una ecuación de difusión a una ecuación de onda real, donde tenemos segundas derivadas parciales con respecto al tiempo, ¿cierto? Esa segunda derivada parcial con respecto al tiempo le da cierta memoria, digamos que se propaga la excitación, pero sigue siendo una memoria trivial.
solo que no responde en el mismo instante en el que usted excita, responde instantes después. Responde instantes después y eso es un efecto relativista, porque tiene que ver con la velocidad de la luz. Entonces eso es importante. Sadán, eso lo hemos estado discutiendo las últimas 3 clases. Dice, usted nos comenta que la función de Green se conoce en la literatura como la respuesta al impulso. ¿A qué impulsos se refiere ahí? Que si usted tiene una ecuación diferencial, tiene entrada y salida, o excitación y respuesta, cuando su excitación es un delta, la respuesta es la función de Green. Digamos que, hombre, si eso debería estar claro ya en este momento, porque a eso nos hemos dedicado las últimas 3 clases. ¿Qué es respuesta al impulso? Respuesta al impulso es en un sistema que hay entrada y que hay salida. Cuando la entrada es un delta o un impulso, la salida es la respuesta al impulso, porque la salida es la respuesta a una excitación, ¿cierto? Entonces, digamos que si eso, chicos, si esa parte de la respuesta al impulso no está clara, yo les animo a que se vean los videos que hemos subido de las clases anteriores. El de ayer no lo he subido porque lo estoy editando, como les dije, pero eso tiene que quedar claro cristal. Es más, de un curso básico de ecuaciones diferenciales, ustedes les debieron de haber enseñado qué es la respuesta al impulso. La respuesta al impulso es una función que nos sirve para hacer una convolución entre ella y la entrada para determinar cualquier respuesta a una entrada arbitraria de un sistema lineal, ¿sí o no? Entonces, no necesariamente invariante con el tiempo, no necesariamente. Entonces, por favor, si lo de la respuesta al impulso no está 100% claro, les animo a que se vean los videos. Lo repito una vez más, en un sistema que tiene entrada y salida, cuando la entrada o excitación es un impulso o un delta, la salida o la respuesta a la excitación se llama respuesta al impulso. Y eso es la función de Green. Bueno, profesor, en el caso de un sistema o medio anisotrópico, el procedimiento para las funciones de Green, ¿siguen siendo el mismo o se modifican? Siguen siendo el mismo en términos procedimentales, ¿sí o no? Lo que no se garantiza cuando el sistema es anisotrópico es que la función de Green tenga solución analítica. En este caso la tiene porque podemos expresar la solución de la función de Green como una integral. O sea que la tiene. Pero en ese caso, Lucho, posiblemente no podamos cerrar la función de Green, por lo menos no en general, no la podemos cerrar como algo igual. Ah, bueno, la función de Green sí, porque acá la función de Green no depende de una integral, o sea, calculamos las integrales y llegamos a una forma analítica de la función de Green. Me refiero a la respuesta del sistema. La respuesta del sistema quedaría en términos de la función de Green y lo que determina si usted puede llegar a una respuesta analítica del sistema o no, como lo hemos hecho en otras clases, es qué tipo de excitación tiene usted, cómo es su densidad de carga, ¿cierto? Por ejemplo. Ahora, para el caso isotrópico, Lucho, digamos que sin ningún problema, nosotros podemos hallar una forma analítica para la función de Green. Para el caso anisotrópico puede que no. Puede que la función de Green quede en términos de las integrales, que no se puedan hacer las integrales, ¿cierto? Que no se puedan determinar bien los kernels de tiempo, pueden pasar muchas cosas. Pero pueden haber casos anisotrópicos en el que sí también. Yo, por ejemplo, trabajé en uno donde simplemente la conductividad, digamos que venía de respuesta lineal y en ese caso eh, se puede hacer muchas cosas cuando las cosas son lineales, ¿cierto? Cuando no hay una variación muy prominente en el espacio de los parámetros del sistema, si es una variación, digamos, lenta o suave. Entonces depende del caso, Lucho, uno tendría que analizar ahí individualmente. Bueno, ¿hay más preguntas o continuamos? Todavía nos queda un poquito de tiempo.
Chicos, recuerden, si alguna otra persona tiene esta misma pregunta sobre la respuesta al impulso, si todavía no les queda claro lo que es una respuesta al impulso, por favor, les animo que revisen, porque ese es uno de los objetivos más importantes del curso. Pueden mirar las diapositivas iniciales. Ahí está ese como un objetivo primordial. Yo quisiera que no se quedaran con esa pregunta, sino que revisaran las clases y ahí si tienen más preguntas que me escriban. Pero por favor no se queden con esa duda. Bueno, eh, entonces si no hay más preguntas en este momento, entonces vamos a proceder con la función de Green para la ecuación de onda. Entonces, la ecuación de onda no homogénea que habíamos trabajado es una ecuación de esta forma, que es el laplaciano menos uno sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada temporal actuando sobre una onda que llamamos psi de r, t igual a una excitación, ¿cierto? Entonces, este es el tipo de problema de autofunciones que nosotros tenemos entre manos para resolver. Donde este operador de acá, como bien habían dicho varios, es el operador D, que es el operador de D'Alembert, o el D'Alembertiano. Así, el problema de autofunciones es que el D'Alembertiano actuando sobre sí DRT es igual a S DRT. Problema de autofunciones, ¿cierto? Donde eh, tenemos que hacer es hallar el espectro de este operador D para poder hallar la función de Green, ¿cierto? Entonces, eh, listo. En general, entonces esta solución a esa ecuación de onda. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones de onda? Vamos a recordar un poquito. Entonces, los potenciales electrodinámicos dinámicos satisfacen la ecuación de onda no homogénea. ¿Por qué? A ver, teníamos que el laplaciano vectorial del potencial vectorial ADRT menos 1 sobre C al cuadrado por la derivada segunda del potencial vectorial ADRT con respecto al tiempo era igual a menos mu sub 0 por J de RT, que era la densidad de corriente libre. Que en este caso sería nuestra excitación y A de RT sería nuestra respuesta. Para el caso del potencial escalar electrodinámico sería el laplaciano escalar de phi de RT menos 1 sobre si al cuadrado por la segunda derivada de phi de RT con respecto al tiempo sería igual a menos rho de RT sobre epsilon sub 0. Ya en este caso, lo que nosotros vamos a demostrar es que ya el potencial sí tiene una memoria, trivial, pero memoria, que eso es distinto. Es muy distinto que una memoria sea trivial a que no tenga memoria, ¿cierto? Entonces, en este caso, el potencial se va a expresar como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen de rho de r' de t menos r menos r' sobre c
dividido la magnitud de R menos R'. Entonces acá el tiempo de la excitación es el mismo tiempo de la respuesta menos el tiempo R menos R' sobre la velocidad C que tarda la excitación en propagarse hasta donde se está midiendo la respuesta. Listo. Entonces, en eso radica la memoria de este tipo de sistemas, que son las ondas. Y entonces, como sabemos en general, para esa ecuación de onda, entonces, si de R, T se puede escribir como la solución a la homogénea, que sería naturalmente una onda plana, más la solución a la particular. Y sabemos que la solución a la particular se puede escribir como la integral sobre D3R', D3' de GDR menos R', T menos T', por S de R', T'. Listo. Entonces, esencialmente a eso es a lo que nosotros nos estamos enfrentando. ¿Cuál es el problema de autofunciones que vamos a solucionar? El problema de autofunciones para G. Problema de autofunciones para G de R menos R', T menos T'. Listo. ¿Cuál es ese problema? Vamos a analizar realmente. Ese problema de autofunciones sería que la función de Green satisface la ecuación de onda para una excitación delta. O sea, la función de Green es una respuesta al impulso, también en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el caso de... vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el caso de la ecuación de Poisson. Entonces, en ambos lados de esta ecuación los vamos a multiplicar por el siguiente factor. Vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por el factor e a la menos i k punto r menos r' menos omega t menos t'. ¿Eso qué significa? Que la función, el problema de autofunciones para la función de Green, entonces va a quedar de esta forma. Nabla al cuadrado menos 1 sobre c cuadrado, segunda derivada con respecto al tiempo, por g de r menos r', coma, t menos t' e a la menos i k punto r menos r' menos omega t menos t', igual a delta 3 de r menos r' por delta de t menos t' por e a la menos i, que multiplica a k punto r menos r', menos omega por t menos t'. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exactamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso de la ecuación de Poisson. Vamos a decir que R menos R' es simplemente R mayúscula vector y este es tau, T menos tau, o sea que esto es R, tau, R, tau, R, tau. Así este problema queda escrito de la siguiente forma.
laplaciano menos 1 sobre c cuadrado, segunda derivada con respecto al tiempo, g de r tau por e a la menos i, k punto r menos omega tau, igual a delta 3 de r, delta de tau por e a la menos i, k punto r menos omega tau, ¿cierto? Entonces, integramos ambos lados con respecto a d3r y a tau, y nos queda que la integral con respecto a d3r y con respecto a tau de el laplaciano menos 1 sobre c cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo de g de r, tau por e a la menos i, k punto r menos omega tau. Esto es igual a la integral sobre d tau y sobre d3 r de delta 3 de r, delta tau por e a la menos i, k punto r menos omega tau. Y sabemos que esta integral da 1 por las propiedades de la función delta. Eso significa que el problema ya se nos comenzó a reducir a evaluar esta integral. Y esto igual a 1, ¿cierto? Entonces ese es el problema que tenemos entre manos en este momento. Realmente no es tan complicado porque ya en el problema anterior hicimos una elaboración sumamente larga. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esto es igual, esto lo podemos expresar como la integral a ver, integral sobre d tau, integral sobre d3r, como la integral es un operador lineal, entonces podemos separar el operador d'Alembertiano en dos integrales. Esta integral, que es el laplaciano de g de r, t por e a la menos i, k punto r menos omega tau, menos la integral, bueno, sí, es menos 1 sobre c al cuadrado, integral sobre d tau, integral sobre d3r, de la segunda derivada con respecto al tiempo, de g de r, tau, por e a la menos i, k punto r menos omega tau, y esto es igual a 1. Entonces ahora, si nosotros separamos este problema en términos de las integrales en el tiempo y en el espacio, nosotros podemos escribir lo siguiente. Esto es igual a la integral sobre de tau de e a la i omega tau por la integral sobre d3r del laplaciano de g de r, tau por e a la menos i, k punto r menos 1 sobre c al cuadrado, integral sobre d3 r por e a la menos i, k punto r por la integral sobre d tau de g, perdón, de la derivada segunda de g de r, tau
con respecto al tiempo por E a la menos, a la más I omega tau. Entonces, esencialmente, bueno, y esto igual a 1. Esencialmente, la primera integral ya sabemos que da. Esta integral de acá que la hicimos en el problema pasado nos daba menos k cuadrado por g de k, tau. Introduciendo g de k, tau acá nos queda la transformada de Fourier. Nos queda la transformada de Fourier de g de r tau, por lo tanto, todo esto de acá nos da menos k cuadrado por g de k, omega. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué nos da esto acá? Si yo utilizo integración por partes, como había dicho Natalia, entonces en la primera integración por partes quito una de las derivadas temporales. Entonces, esto es lo que había propuesto Natalia. Integración por partes, ¿qué me da? Quito una derivada temporal y aplico una derivada sobre este man acá. Entonces me da I omega. ¿Sí o no? Ah, no, perdón, I omega no. Nos da derivada de G de R tau con respecto a tau por E a la menos I, o E a la I omega tau en los extremos. Menos I omega por la integral de la derivada de G de R, tau con respecto a tau por E a la I omega tau. Esto estamos integrando con respecto a tau, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que aplicar integración por partes acá. Si volvemos a hacer lo mismo, volvemos a sacar otro término de estos. En los extremos da 0. Entonces, por lo tanto, esto nos queda que es I omega por la integral de G de R, tau por E a la I omega tau por d tau. Esta es la transformada de Fourier en tau, o sea que esto es G de R, omega. ¿Por quién? Por I omega al cuadrado, ¿cierto? Que esto viene siendo menos omega cuadrado. Es decir, esta integral que nosotros tenemos acá no es otra cosa que menos omega cuadrado por G de R, omega. Y con esta otra integral de acá, cuando usted introduce esto acá, entonces le queda G de R, omega por E a la menos IKR. Por lo tanto, esta parte de acá, bueno, y este menos omega cuadrado, le queda acá más omega cuadrado sobre ese cuadrado. Y todo esto, entonces le queda G de K, omega, ¿cierto? Por lo tanto, ese problema de autofunciones se nos transforma en un problema que es menos K cuadrado, por un lado, más omega cuadrado sobre C al cuadrado, por G de K omega igual a 1. De acá podemos decir que esto es omega al cuadrado menos K cuadrado C cuadrado sobre C cuadrado por G de K omega igual a 1. De donde podemos obtener que nuestra función de Green para la ecuación de onda es simplemente G de K, omega igual a C al cuadrado sobre ¿quién? Sobre omega cuadrado menos K cuadrado C cuadrado. Como la función de Green acá ya depende de K y de omega, ya sabemos que la memoria no es, tiene memoria. Es decir, ya los grados de libertad temporales y espaciales están vinculados, ¿cierto? Y esto lo podemos expresar como C al cuadrado sobre omega menos C por K
y omega más c por k, donde los polos de esta función de Green son omega igual a más o menos ck. Listo. Entonces ya tenemos la función de Green para la ecuación de onda en el dominio recíproco. Ahora lo que debemos hacer es hallar g de r tau como la transformada inversa de Fourier de esa g de k omega que acabé de hallar, o sea, evaluar esta integral. Lo que es la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo integral de omega sobre 2pi de c cuadrado sobre omega menos ck, omega más ck, e a la i k.r menos omega tau. Entonces, la integral con respecto a k no va a ser tan complicada, pero la integral con respecto a omega va a ser todo un dolor de cabeza. Pero de acá es de donde vamos a sacar las restricciones de causalidad y vamos a obtener en el plano complejo un contorno que defina la respuesta o la respuesta al impulso causal y la respuesta al impulso anticausal. Y ahí ya vamos a comenzar a meternos en el tema de los potenciales retardados y a formular teorías en términos de funciones de Green avanzadas y retardadas, que ese era el objetivo principal del curso. Entonces allá va, esto lo vamos a hacer mañana y entonces mañana vamos a comenzar esto con una introducción al plano complejo, análisis en el plano complejo, relaciones de causalidad y la transformación analítica de los polos, que eso tiene que ver con la pregunta que hizo Jalil la semana pasada. Entonces voy a parar la grabación en este momento voy a parar la grabación en este momento y entonces vamos a abrir.